ecología en 2 capítulos. La voy a separar, pero hoy día vamos a desarrollar los 2 capítulos. Les pido por favor que todos ustedes, sobre todo, practiquemos con preguntas. La teoría, felizmente, de ecología es demasiado sencillo. Este tema no es complicado como zoología, como botánica, como genética, como bioenergética. No, es un tema, creo que es el capítulo más fácil de biología junto con seres vivos. Entonces, aquí solamente es leer y comprender lo que nosotros estamos leyendo y retener los conceptos clásicos de ecología. Eso significa, jóvenes, que todos ustedes deben repasar cada una de la terminología en este capítulo de ecología. Y lo que vale es poner en práctica esos conocimientos, poner en práctica en preguntas. Entonces yo he traído algunas preguntas seleccionadas para ustedes que vamos a responder más adelante. Pero rápidamente les voy a recordar la teoría que ya ustedes dominan. Primero, ya saben que esta palabra ecología fue acuñado todavía en el año 1869 por el zoólogo alemán Ernesto Haeckel. Proviene de 2 voces, y luego la ciencia, palabras, nuestro planeta Tierra. La ecología es el estudio no solamente de nuestro planeta, no solamente del hábitat, como etimológicamente se creía. En la actualidad se dice que la ecología estudia también a los seres vivos. Es decir, la ecología no solamente se preocupa por no contaminar el aire, no contaminar el agua, etc. La ecología también se va a encargar, jóvenes, de estudiar a los seres vivos. Proteger a los animales, proteger a las plantas, proteger a las bacterias, proteger a los protozoarios, sobre todo conservar su material genético. Cada individuo, cada especie tiene un pool de genes y ese pool de genes, jóvenes, se llama la poza génica. Entonces la ecología también trata de mantener, de proteger el genoma de los seres vivos. Entonces, la ecología es una ciencia dinámica que estudia, jóvenes, la relación íntima que existe entre el ambiente, que es la parte no viva, y los seres vivos, que es la parte con vida. Cómo el ambiente influye en los seres vivos y cómo los seres vivos influyen en el ambiente. Eso va a ser estudiado por la ecología. Aquí tenemos un ecosistema. Y en este ecosistema podemos observar que los seres vivos constantemente estamos intercambiando materia y energía con nuestro ambiente. Por eso, desde el punto de vista termodinámico, se dice que los seres vivos somos sistemas abiertos. ¿Por qué los seres vivos somos sistemas abiertos? Porque intercambiamos materia y energía con nuestro ambiente. Por ejemplo, las plantas capturan energía del ambiente, energía lumínica. Por ejemplo, los animales liberamos energía al ambiente en forma de calor. Entonces, hay un constante intercambio de materia y energía entre los seres vivos y el ambiente. Por esa razón, jóvenes, somos considerados sistemas abiertos. Ahora estudiemos los niveles de organización. ¿Ustedes se acuerdan, jóvenes, que todo ser vivo estaba formado por átomos? Y cuando los átomos se juntan, forman a las moléculas, y la unión de las moléculas forman a las macromoléculas, y las macromoléculas forman a los complejos supramoleculares, y los complejos forman a la célula. Y varias células forman un tejido, varios tejidos un órgano, varios órganos un sistema, y varios sistemas
a un individuo, ¿verdad? Entonces, a partir del individuo hacia arriba, eso viene a ser ya el nivel ecológico. Debajo de individuo, eso de átomos, moléculas, macromoléculas, célula, tejido, ese es el nivel biológico. Entonces, el nivel ecológico empieza con la especie, que vendría a ser el individuo. ¿Qué cosa es la especie? La especie viene a ser, jóvenes, un ejemplar completo de una determinada especie. ¿A qué se refiere con eso de especie, profesor? Miren estos pingüinos emperadores. Voy a corregir, por favor. Individuo. ¿A qué se denomina individuo? El individuo, jóvenes, es un ejemplar completo de una determinada especie. ¿Y a qué se denominan organismos de la misma especie? Eso ya lo saben por el concepto de taxonomía. Recordarán que los individuos que pertenecen a la misma especie son aquellos que tienen la capacidad de reproducirse y tener descendencia fértil. Entonces, si por ejemplo yo me doy cuenta que un caballo se puede cruzar con una yegua y de los dos se origina un potrillo fértil, entonces yo debo concluir que los caballos y las yeguas sí pertenecen a la misma especie. Pertenecen a la misma especie, ¿por qué razón? Porque estos individuos se van a encargar de originar nuevos seres vivos. ¿Por qué un gato no pertenece a la misma especie que un tigre? Porque los gatos y los tigres no pueden tener hijos. Y si no pueden tener hijos, no pertenecen a la misma especie. Entonces, el criterio para que sean de la misma especie es que tienen que reproducirse y tener descendientes fértiles. En este caso, todos estos pingüinos emperadores sí pertenecen a la misma especie, porque entre ellos pueden tener descendientes y descendientes fértiles. Ahora, si yo agarro un ejemplar de todas estas especies, un solo ejemplar, a cada uno se llama individuo. Un individuo puede ser una bacteria de Escherichia coli. Un individuo puede ser cualquiera de ustedes, alumnos del ciclo semestral de repaso, agarramos a su compañero y ese compañero sería un individuo. Una ameba, que es un protozoario, sería un individuo. Un árbol de eucalipto sería un individuo. O sea, un individuo es un ejemplar completo de una determinada especie. ¿Me entienden? Entonces, ahora nosotros vamos a hacer lo siguiente. ¿Y qué pasa si nosotros decimos un conjunto de individuos de la misma especie? ¿Qué formarían? Un conjunto de individuos de la misma especie formarían una población. Este lobito vendría a ser un individuo, ¿verdad? Porque es un ejemplar completo de una determinada especie. El gallito de las rocas, que es nuestra ave nacional, sería un individuo, porque es un ejemplar completo de una determinada especie. Y también un koala, si ustedes me traen un koala, ese koala sería un individuo porque es un ejemplar completo de una determinada especie. Entonces, a eso se llaman individuos. Ahora, ¿qué pasaba cuando yo reúno varios individuos, pero de la misma especie? A eso se llama población. La población es un conjunto de individuos. Por ejemplo, si yo digo, este conjunto de pingüinos emperadores, todos son pingüinos emperadores, ¿vendrían a formar una población? ¿Son de la misma especie? Sí. Entonces sí formarían una población. Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque una población no solamente quiere decir que sean de la misma especie. Una población no solamente es un conjunto de individuos de la misma especie, sino que tienen que tener un espacio y un tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo digo, la población de pingüinos emperadores, ya, pero
¿Dónde están esos pingüinos emperadores? Vamos a suponer en la costa de Paracas. ¿Ves? Este es el espacio. Solamente estoy tomando en cuenta a los pingüinos que están en la costa de Paracas. Pero ¿durante qué año? Durante el año 2020. Ya, entonces solamente estoy tomando en este año. El año 2020, ¿cuántos pingüinos hubieron en la costa de Paracas? Habían 100.000 pingüinos. Pero ahora que estamos en el año 2021, si yo me voy a Paracas, ya no hay 100.000 pingüinos, hay 120.000 pingüinos. Profesor, ¿han aumentado? Sí, por la pandemia, porque los cazadores, las personas ya no han ido a molestar a ellos y se han reproducido. ¿Eso qué significa, jóvenes? Que las poblaciones son dinámicas, van cambiando con el tiempo. ¿Me entiende? Entonces, aquí es donde todos ustedes, por favor, deberían pensar y deberían razonar muy bien. En el examen de admisión te van a dar 5 alternativas y te van a decir cuál de las siguientes alternativas es la definición correcta de población. Y en la alternativa nos van a poner la población es un conjunto de individuos de la misma especie. Y todos van a marcar eso, cuando eso no es la respuesta. En la alternativa B dice, es un conjunto de individuos de la misma especie en un espacio determinado. Y otros van a marcar eso. Y eso no es la respuesta. La otra dice, es un conjunto de individuos de la misma especie en un espacio y en un tiempo determinado. Esa es la respuesta. Porque toda población no solamente tiene que ser la misma especie, tiene que estar en un espacio limitado y en un tiempo determinado. Entonces, ¿las poblaciones no son constantes? No, no son constantes. Pueden aumentar o disminuir, y a eso se llama dinámica de poblaciones. San Marcos en estos últimos exámenes ha preguntado todo sobre dinámica de poblaciones, ¿no? Entonces el alumno tiene más o menos que estar pensando es qué cosa es una dinámica de poblaciones. La dinámica de poblaciones es el cambio en el número de poblaciones, perdón, en el cambio del número de población, o sea, cuántos individuos hay en esa población, ¿está aumentando o está disminuyendo? ¿Quiénes son las causas que producen esos cambios? Las causas son 4. ¿Por qué aumentaría una población? Una población puede aumentar porque están naciendo demasiadas crías o porque están inmigrando, o sea, están llegando de otros lugares a vivir a ese lugar. ¿Y por qué podría disminuir una población? Una población puede disminuir porque se están muriendo los individuos o porque tal vez están escapando de ese lugar, se van a otro lugar, a buscar un lugar mejor. Entonces, estos 4 factores, jóvenes, influye en la dinámica de poblaciones para saber si una población está creciendo o está disminuyendo. Por ejemplo, en Perú, hace muchas décadas éramos 20 millones y ahora ya somos 30 millones. Pero, ¿qué ha sucedido? Como nacieron más peruanos antes de la pandemia, ya éramos 32 millones, porque había muchos embarazos incluso en madres adolescentes, ¿ya? Pero por la crisis de Venezuela vinieron 1 millón de venezolanos. Entonces ya somos 33 millones, ¿se dan cuenta? Pero lamentablemente por culpa de la pandemia murieron cerca de 400.000 peruanos. Entonces, eso ha hecho que empiece a disminuir. Y también muchas personas, tanto peruanos como extranjeros, están viendo que en el Perú no estamos muy bien económicamente, entonces se están yendo del país. Eso también va a hacer que disminuya. ¿Se dan cuenta cómo la población jóvenes puede aumentar o disminuir? ¿Por qué aumentaría una población? Una población aumenta porque nacen y porque inmigran. Inmigrar es que llegan a vivir a ese lugar. ¿Y por qué disminuye esta población? Porque se mueren, tal vez un depredador viene y se lo come, o tal vez hay una enfermedad que destruye, o tal vez por la edad mueren, y otros porque se van de ese lugar, se van a vivir a otro lugar. Eso se llama emigración. Inmigrantes es cuando vienen, emigrantes es cuando se van.
Entonces, ¿qué pasaría, jóvenes, si la cantidad de individuos que nacen, vamos a suponer que nacen 2, pero al mismo tiempo también mueren 2? Entonces la población sería constante, no aumentaría ni disminuiría. ¿Qué pasa si llegan a vivir 3 pájaros? Pero también de este lugar se van 3 pájaros, igualito, ¿verdad? No aumentaría ni disminuiría. O sea, cuando la natalidad más la inmigración se hacen igual a la mortalidad y a la inmigración, entonces la población es constante, no aumenta ni disminuye. Entonces ya sabemos que la tasa de crecimiento se puede calcular los nacimientos más los inmigrantes, y a eso hay que quitarle los muertos y los que emigran. Si ustedes hacen esta diferencia, los que nacen y los que emigran, los sumas, y le restas los que mueren y los que emigran, ¿qué pasa si te sale 0 esta diferencia? Si te sale 0, eso quiere decir que esa población es constante, no aumenta ni disminuye. Eso es propio de países desarrollados. Pero ¿qué pasa si esta diferencia es mayor que 0? Si la tasa de crecimiento te sale mayor que 0, 0.1, 0.5, 1, 1.3, entonces la población está creciendo. Y eso es propio de países subdesarrollados. ¿Y qué pasa si la población, la tasa de crecimiento, o sea, esta diferencia te sale menor que 0? O sea, te puede salir menos 0,1, menos 0,5. Eso quiere decir que la población está disminuyendo. Eso es propio de países extremadamente desarrollados. Miren, ¿cuándo decimos que la tasa de crecimiento es mayor que 0? Cuando es mayor que 0 es porque la población está creciendo. Y puede hacer estas curvas, miren. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el número de individuos. Por ejemplo, en corto tiempo, en el siglo XXI, cuando empezamos el siglo XXI, desde el año 2000 para adelante, ¿verdad? Recién han pasado 20 años del siglo XXI. Los peruanos empezamos a reproducirnos de una manera dramática, ya casi exponencial, jóvenes. Y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si en una población van aumentando en corto tiempo gran cantidad de individuos? No va a haber espacio donde vivan esta nueva población. Tendríamos que invadir las áreas verdes, perjudicando los ecosistemas. Tendríamos que invadir los cerros. O sea, la gente empezaría a vivir en los cerros, en las invasiones, y su calidad de vida no va a ser igual. No tienen agua, no tienen desagüe, los niños no se van a alimentar bien, va a haber una desnutrición, entonces va a aumentar más la pobreza. Lo que decía Malthus, ¿se acuerdan el economista Malthus? Decía que la población está creciendo de forma geométrica. En cambio, los alimentos están creciendo de forma aritmética. O sea, los alimentos, hay poco alimentos, pero hay más personas, más bocas que alimentar. Entonces va a llegar un momento en que el alimento no va a alcanzar para todos. Entonces, sería bueno que mueran un poco de personas. No sé si en las guerras, no sé si por culpa de las enfermedades, pero es bueno que mueran las personas para que haya un equilibrio. Pero jóvenes, yo les pregunto, para que nazca un humano, un solo humano, ¿qué tiempo dura un embarazo? 9 meses. 9 meses. En cambio, una rata en pocas semanas tiene gran cantidad de cría, no una cría. Puede tener 8 o 10 crías. Y una mosca en pocos días puede tener, jóvenes, cientos de moscas. Y una bacteria en 6 horas puede tener 250,000 hijos. Entonces, si ellos se reproducen a mayor velocidad que nosotros, la pregunta que les haría yo a ustedes es, ¿por qué el planeta no está lleno de bacterias o lleno de ratas?
por qué el planeta no está lleno de bacterias o lleno de roedores si ellos se reproducen incluso más que los humanos. Porque jóvenes, como les decía, hay alguien que los limita. Puede ser la falta de alimentos. Si no alcanzan los alimentos, la rata, las moscas, las bacterias se mueren. Pero el otro factor más importante son los depredadores. O sea, hay depredadores que están al acecho de devorarse a ellos. Lo mismo pasa con la bacteria, lo mismo pasa con las moscas. Entonces, la naturaleza trata de buscar un equilibrio. Pero, repito, los países subdesarrollados, su tasa de crecimiento poblacional hace esta curva, una curva casi logarítmica. En otros países, nosotros somos 33 millones. En Brasil, en Estados Unidos, en México, son mucho más. E incluso llegan a pasar casi a los 200 millones. China llega a pasar a los 1.000 millones. Entonces en China ya han puesto leyes drásticas. Una pareja de esposos no puede tener más de 2 hijos. Y si tienes 2, tienes que pagar impuestos altísimos. Si tienes más de 2, hasta te arrestan, puedes ir a la cárcel, te quitan al hijo. En cambio aquí no, aquí el peruano puede tener 5, 10 hijos y cada vez la pobreza va aumentando. Entonces nuestra tasa de crecimiento es mayor que 0. Pero en países desarrollados, su población que iba creciendo porque ellos necesitaban mano de obra, dijeron ya, suficiente, más no. Entonces miren, acá llegó a un límite. Entonces, ¿qué significa que esto se hace horizontal? Se hace horizontal porque la tasa de crecimiento es igual que 0. ¿Qué significa? Que los que nacen y los que inmigran es igual a los que mueren y a los que migran. O sea, la cantidad no varía. ¿Y qué pasa que la tasa de crecimiento sea menor que 0? Menor que 0 es cuando esto empieza a disminuir. Y al disminuir, eso es peligroso porque podría desaparecer la población. Esto está pasando, jóvenes, en algunos países de Europa Central, y no sé si se han percatado, han escuchado las noticias, tanta es la disminución en un pueblo de Europa, que los pocos que quedan son personas de la tercera edad. Y obviamente ellos no pueden tener hijos. Entonces el gobierno de esos países llama a cualquier persona del mundo, te invita a que vayas a vivir ahí y te pagan. Te dan casa, te dan trabajo. Pero con la finalidad de que tengas hijos en ese lugar. ¿Para qué? Para que puedan repoblar. Entonces, eso es porque tienen una tasa de crecimiento menor que 0. Entonces, como se han dado cuenta, jóvenes, las poblaciones pueden aumentar o pueden disminuir. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la costa de Pisco, seguramente alguno de ustedes ha ido por Paracas, aparte de ver pingüinos, han visto también muchas aves como la parihuana. La parihuana, jóvenes, su población había disminuido dramáticamente antes del 2020. Pero a raíz de la pandemia, como estuvimos encerrados los humanos, no hemos molestado el hábitat de esos animales y se han reproducido, han aumentado. O sea, si hay algo positivo que sacar de esta pandemia, es que en muchos lugares del mundo las especies que estaban disminuyendo han empezado a aumentar, ¿verdad? Porque sus cazadores mortales, sus depredadores llamados humanos, no podían salir de su casa. Ya, esto es lo que tenemos que analizar bien, por favor. Cuando un lugar por primera vez es poblado por unos pequeños individuos, luego se empiezan a reproducir en ese lugar, pero llegan a un techo. Entonces, siempre la curva de una población normal hace este dibujo en forma de la letra S. A esto se llama curva sigmoidea o curva logística. Una población siempre hace, el crecimiento de una población siempre tiene este ritmo, excepto en los países subdesarrollados que decíamos que tienen una curva casi exponencial. Comunidad. La comunidad es un conjunto de poblaciones de diferentes especies. O sea, la población era individuos de la misma especie. Aquí son de diferentes especies, pero jóvenes, también aclarando, que una comunidad tiene que tener espacio y tiene que tener un tiempo. Por ejemplo, aquí en la imagen
Cuando yo les digo, ¿qué ser vivo están observando? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Y muchos alumnos siempre me dicen, profesor, el ser vivo que me ha llamado la atención es el tucán. El ser vivo que me ha llamado la atención es el guacamayo. El ser vivo que me ha llamado la atención es el mono. Pero nadie me dijo la orquídea, nadie me dijo el helecho, nadie me dijo la hormiga, nadie me dijo la bacteria, nadie me dijo el árbol. O sea, cuando digo ser vivo, todo el mundo cree que el único ser vivo somos los animales. Y no es así. Entonces, aquí estamos observando individuos de diferentes especies. Entonces, si son de diferentes especies, ¿eso qué significa? Eso significa que esto ya es una comunidad. Y esta comunidad pertenece, por ejemplo, al Parque Nacional del Manu. Entonces, el Parque Nacional del Manu ya es el espacio, ¿verdad? Está limitado, pues el Parque Nacional del Manu no es todo el Perú. Luego, ¿en qué año? En el año 2021, por ejemplo, este año. Entonces, visitamos al Parque Nacional del Manu y contamos cuántos individuos de diferentes especies hay. Eso es una comunidad. Ejemplo de comunidad, todos los peces y plantas del mar de nuestras 200 millas. Mira, cuando yo digo 200, ese es el espacio. Cuando pongo el año 2021, ese es el tiempo. Una comunidad también tiene que tener su espacio y su tiempo. Tengan mucho cuidado con eso, por favor. Porque hay alumnos que solamente se aprenden población de la misma especie, comunidad de diferente especie, pero no saben que tiene su espacio y su tiempo. ¿Y qué pasa si a una comunidad le ponemos su ambiente? O sea, la parte sin vida, el aire, el agua, la luz. Forma un ecosistema. Y el ecosistema es la piedra angular de la ecología. La definición correcta de ecología es la ciencia que se encarga de estudiar a los ecosistemas. ¿Qué cosa es la ecología? La ecología es la ciencia que se encarga de estudiar a los ecosistemas, viene a ser la respuesta. Entonces, jóvenes, ya sabemos que un ecosistema siempre tiene que tener dos componentes. Una parte con vida, llamada comunidad biótica o biocenosis, y una parte sin vida, llamada biotopo o parte abiótica. Ejemplo de ecosistema puede ser los pantanos de vía. En los pantanos de vía hay pájaros, reptiles, plantas, esos son la comunidad, y el ambiente es el agua, la luz, la tierra. Un ejemplo de ecosistema es el lago Titicaca. Hay truchas, ranas gigantes del Titicaca, algas, etcétera. Esa es la comunidad. El ambiente es el agua, la luz, la temperatura, la presión, etcétera. Un ecosistema, jóvenes, puede ser pequeño, puede ser mediano, puede ser grande. El único requisito que tiene que cumplir es que tiene que tener seres vivos y tiene que tener una parte sin vida. Tiene que tener biotopo, la parte sin vida, y biocenosis, la parte con vida. Eso viene a ser un ecosistema. Acá tenemos un ecosistema con el biotopo, energía solar, vientos y de tierra, lluvia, y la biocenosis y los seres vivos. Aquí, por favor, quiero hacer una aclaración, ¿sí? Por eso yo siempre le decía a veces, no hay que estudiar de internet, de redes sociales, hay que estudiar de libros, jóvenes. Ya, ustedes que son del ciclo repaso, y estoy hablando ya con personas jóvenes de mucha experiencia, tal vez el internet, las redes sociales, te puede salvar para salir de algunas dudas. Estoy hablando de mi curso de biología, por favor. Pero nunca confíes en el internet, a menos que en el internet estés leyendo un libro, un texto. Por ejemplo, biotopo han puesto el sol, muy bien, el viento, la tierra, la lluvia, la piedra. Miren lo que ponen aquí. O sea, ¿qué tiene que hacer la piedra aquí? Esto es incorrecto. Profesor, pero la piedra no tiene vida. Ya sé que no tiene. Entonces, lo que no tiene vida, tu zapatilla, tu mochila, la pizarra, ¿eso es biotopo?
No. O sea, biotopo, si bien es cierto, es la parte sin vida, pero que influye en los seres vivos. O sea, ¿la energía solar influye en el ser vivo? Claro, porque sin el sol la planta no haría fotosíntesis. ¿El viento es importante para el transporte de semillas? Sí. ¿La tierra es importante para la planta? Sí. ¿La lluvia es importante para la planta? Sí. De piedra. Este no es biotopo. Este es incorrecto. Entonces, todo ecosistema tiene que tener el biotopo, que es el factor abiótico, o sea, sin vida, como la humedad, la temperatura, la iluminación solar, etc. Y la biocenosis es la parte con vida. Ahí tenemos ejemplo a los animales, a las plantas, a las algas, a los hongos, a los protozoarios, hasta las bacterias. Eso viene a ser, jóvenes, el biotopo. Muy bien. Ahí tenemos todo lo que se refiere al tema de ecosistema. Muy bien. Ya tenemos los ejemplos de ecosistema. Aquí tenemos un ecosistema terrestre y tenemos un ecosistema marino. ¿Ves? Dos ejemplos de ecosistemas. Aquí hay seres vivos y la parte sin vida. Aquí también hay seres vivos y la parte sin vida. Por ejemplo, la parte sin vida no solamente es el agua. Lo que tú tienes, si alguien quiere hablar con propiedad, el biotopo acá no es el agua, sino la temperatura del agua, porque de eso dependen los seres vivos. La concentración de oxígeno en el agua, porque de eso respira. La cantidad de luz en el agua, porque gracias a eso pueden hacer fotosíntesis las algas. Eso es biotopo. No solamente tampoco decir agua, no, sino especificar qué parte del agua. Siguiente. Bioma. Ah, este es interesante, jóvenes. Esto es interesante, mire. Un bioma es una región geográfica grande, acá no puede ser pequeño ni mediano, grande, de la superficie del planeta, pero que nunca puedes olvidar que tiene que tener dos características importantes. ¿Cuál es? Tiene que tener un clima característico, ¿ya? Un clima característico, y tiene que vivir animales y plantas propios de ese lugar. Por ejemplo, el desierto es un bioma, porque todo el mundo sabe cuál es el clima, ¿verdad? Es un lugar seco, donde no llueve, hace mucha calor, y hay plantas como el cactus, que están adaptados para esos lugares. Ahí no vas a encontrar helechos, musgos. Hay animales característicos, como serpientes, como camellos, como serpientes, etc. Entonces, ese es un bioma. Un bioma es una región geográfica amplia que tiene un clima característico, una flora y una fauna. ¿De qué va a depender? Estarás atendiendo porque más adelante van a salir las preguntas. ¿De qué va a depender qué tipo de planta va a haber aquí? Va a depender de la cantidad de agua que hay. Como acá llueve poco, entonces deben haber plantas que sobrevivan a eso, como el cactus, ¿verdad? Va a depender de la temperatura. Hay plantas que tal vez no soportan altas temperaturas, entonces esas plantas no pueden vivir aquí. Entonces, las precipitaciones pluviales, la lluvia, y la temperatura son los que van a determinar sobre todo qué tipo de plantas va a existir aquí. Entonces, ese es un bioma. A ver, dame un ejemplo de bioma, yo le dije a un alumno. Y un alumno muy hábil me dijo, profesor, ¿usted conoce Iquitos? ¿Iquitos, la selva? Sí, profesor. Claro que conozco, le dije. Y él me dijo, profesor, Iquitos es un bioma. ¿Es un bioma? Sí. Entonces, ¿qué opinan ustedes?
¿La selva de Iquitos es o no es un bioma? A ver, respondan por el micrófono rápidamente, pero jóvenes, porque el tiempo me gana. ¿La selva de Iquitos es un bioma, sí o no? No, sería la selva de todo el mundo. Muy bien. Esto, jóvenes, tienen que entender bien, porque fíjense, el bioma es una categoría, no es un lugar. ¿Saben qué significa esto? La selva no solamente en Iquitos. Brasil también tiene selva, Ecuador también tiene selva, Colombia tiene selva, Venezuela tiene selva, en el África hay selva. Entonces, todas las selvas tienen esa característica, tienen un clima característico. Hace calor, lluvias torrenciales, hay mucha humedad y hay animales y plantas característicos de esos lugares. Entonces, si yo digo la selva de Iquitos, ese no es un bioma. Pero si le borro la palabra Iquitos, esa es la selva. Si me dicen el desierto de Sahara, ¿es un bioma? No, porque tú me estás hablando de un lugar específico llamado Sahara. El Sahara no es el único desierto. Hay muchos desiertos. Acá también tenemos el desierto de Paracas. Entonces, solamente es la palabra desierto. ¿Cuál es el bioma más grande del planeta? El bioma marino, ¿verdad? O sea, el mar. Ese es el bioma más inmenso que existe en nuestro planeta Tierra. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero el bioma tiene que tener esas características, tiene que tener un clima, tiene que tener una flora y una fauna característica. En cambio, la biosfera es todo lugar del planeta donde podemos encontrar vida. En la hidrosfera, litosfera y atmósfera hay vida y todos ellos forman a la biosfera. Y la ecosfera es la suma de todos los ecosistemas que existen en el planeta. Ese es el máximo nivel de organización ecológico. Entonces, a esos jóvenes se le llaman niveles ecológicos. Esto es, lo repasan por favor con calma. Yo estoy pasando rapidísimo porque el tiempo no nos va a alcanzar y queremos dar la mayor cantidad de datos. ¿Por qué hay alumnos que siempre confunden hábitat con nicho ecológico? Profesor, ¿es lo mismo hábitat que nicho ecológico? Obviamente que no. Pero ¿qué cosa es el hábitat? El hábitat se supone es el lugar específico, o sea, es una región limitada donde podemos encontrar a una especie. Es como su hogar, es como su domicilio, es la dirección de su hogar, pero es un lugar específico. Por ejemplo, si yo le digo a un alumno, joven, ¿cuál es tu hábitat? No le entiendo, profesor. O sea, ¿dónde vive, pues, joven? Ah, profesor, yo soy de Perú. Ya sé que eres de Perú, pero ¿en qué parte de Perú? Ah, profesor, yo soy de Lima. Mira, ya sé que eres de Lima, pues Lima es grande. ¿Qué parte de Lima? Tiene mucho distrito Lima. Ah, profesor, yo soy de Santa Beatriz. Pero Santa Beatriz es grande, pues joven. Explícame qué parte de Santa Beatriz. Ah, exactamente. Vivo en la avenida Arequipa, profesor. Señor, la avenida Arequipa tiene más de 53 cuadras. ¿Me puede decir, por favor, exactamente dónde vives? Ah, mi dirección exacta, profesor, en la avenida Arequipa 1250, departamento 525, profesor. Entonces yo me voy a la avenida Arequipa 1250, subo al quinto piso, departamento 525 y toco la puerta. ¿Se encuentra Brian? Brian, te buscan, ¿ves? Lo local. Ese es su hábitat. Si yo le pregunto, jóvenes, la próxima semana de paseo nos vamos a ir a cazar muy muy. Y un alumno dice, profesor, ¿vamos a ir al cerro? Y su compañero le dice, no vamos a ir al cerro, pues el muy muy no vive en el cerro. Entonces, ¿cuál es el hábitat del muy muy? El joven me dice, profesor, el hábitat es la playa. Es como cuando te pregunté, ¿dónde vives? En Perú. ¿Pero en qué playa, pues? O sea, me refiero, hay playa arenosa y playa rocosa, ¿o no? Hay playas de rocas y hay playa de arena. ¿Dónde vamos a encontrar el muy muy? Ah, en la playa arenosa. ¿Y en qué parte? ¿En el fondo del mar? ¿Fuera del mar? ¿O en la orilla? Ah, en la orilla, profesor. Entonces, ese es el hábitat. Es un lugar específico, exacto. En la orilla de las playas arenosas, ese es el hábitat del muy muy. El hábitat del paiche, que es un pez. Profesor, el agua. ¿Pero qué agua? Pues agua de mar, agua dulce, agua salada.
agua de los lagos, ¿ya? ¿De qué lagos? De aguas negras, porque ellos no viven en aguas transparentes. ¿Y el agua es fría o caliente? No, un paiche no soporta la temperatura baja, tienen que ser aguas cálidas. ¿Y de dónde? ¿Del desierto? No, profesor, esos están en las lagunas amazónicas. Este es el hábitat del paiche. O sea, tenemos que ser específicos cuando me hablan de hábitat. En cambio, miren, aquí estamos viendo el hábitat de esta ardilla, de este pájaro, y estos pájaros tienen el mismo hábitat en esta gimnosperma, en este árbol gigante. En cambio, este pez, su hábitat es aquí el agua. ¿Me entienden? Ahora, si yo te pregunto, estos tres tienen el mismo hábitat, pero no tienen el mismo nicho ecológico. Porque el nicho ecológico es a qué te dedicas en tu ecosistema, cómo te ganas la vida, qué haces para sobrevivir. Por ejemplo, si yo le digo, Cóndor, ¿cómo te ganas la vida? ¿Cuál es tu rol en el ecosistema? Él me dice, yo me alimento de organismos muertos porque soy carroñero. Entonces, carroñero es un nicho ecológico. El nicho ecológico del cóndor es carroñero. ¿Cuál es el nicho ecológico de la pulga de tu perro? Hay que preguntarle, pero pulga, ¿qué haces para sobrevivir? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu carrera, tu profesión, tu ocupación? ¿A qué te dedicas? La pulga dice, bueno, yo sobrevivo chupándole la sangre al perro. Su nicho ecológico no es chupador, porque se está comportando como un parásito. Entonces, parásito sería su nicho ecológico. El nicho ecológico es a qué actividad se dedica ese individuo en un ecosistema. Oso de anteojos, ¿cómo sobrevives? Me dice, profesor, yo como animales, pero a veces también como vegetales, como de todos. Soy omnívoro. Entonces, eso sería su nicho ecológico. El oso de anteojos me dice que es omnívoro. Sin embargo, estos pájaros y esta ardilla tenían el mismo hábitat, ¿verdad? Viven en el árbol. Pero su nicho ecológico es diferente. Este come semillas, este come insectos y este come frutas. ¿Ve? Ese es su nicho ecológico. El nicho ecológico es diferente, pero tienen el mismo hábitat. Entonces, el nicho ecológico es el estilo de vida que realiza un individuo en su ecosistema. Eso es nicho ecológico, es su profesión, a qué se dedica, cómo se gana la vida. Cuando tú quieres averiguar el nicho ecológico de alguien, pregúntale a ese lobo, a esa ardilla, dile, ¿qué haces para sobrevivir? ¿A qué te dedicas? Y lo que él te responde, ese es el nicho ecológico. Nicho ecológico es su actividad que desarrolla en un ecosistema. El hábitat es su domicilio, su hogar. Hace rato decíamos que un ecosistema tiene dos componentes, el biotopo y la biocenosis. El biotopo es la parte sin vida y la biocenosis es la parte con vida, ¿verdad? Hasta ahí estaban sencillos. ¿Cuáles son los componentes del biotopo? O sea, ¿quiénes forman el biotopo de un ecosistema o los factores abióticos, los que no tienen vida? Uno de ellos, jóvenes, viene a ser la luz. Dicen que la luz solar es la principal fuente de energía para el sostenimiento del planeta Tierra. Si no hubiera luz, jóvenes, si el sol se apaga, simplemente desaparecería la vida del planeta. Porque todo empieza, la vida empieza con la luz. Porque gracias a la luz las plantas pueden hacer fotosíntesis, fabricar alimentos para ellos y también fabricar alimento para ¿quién? Fabricar alimento, jóvenes, para los consumidores, que son los animales herbívoros, ¿verdad? Y de los animales herbívoros sirven de alimento para los carnívoros, y los carnívoros sirven de alimento para los depredadores. Y así se continúa la cadena alimenticia, pero todo empezó gracias a la energía del sol. Hay plantas que necesitan mucha luz para vivir tranquilos, sobre todo las plantas frutales. Eso se llaman heliófilas. Pero hay otras plantas que más bien si le pones al sol directo, se muere. A ellos les gusta vivir en la sombra, debajo de los árboles, en las cuevas oscuras. Esos son las plantas hesiófilas. Ejemplo, el musgo y el helecho son hesiófilas, son plantas que necesitan poca luz. Entonces, de acuerdo a la cantidad de luz que necesitan, las plantas pueden ser heliófilas o pueden ser hesiófilas. La luz
es parte del biotopo. Otra parte del biotopo, jóvenes, tenemos nosotros al aire. ¿El aire por qué sería importante? Tal vez porque es una mezcla de gases y uno de esos gases es el oxígeno. Sin ser el más abundante, el oxígeno es importante para la respiración, para formar la capa de ozono. Pero el aire también es importante, jóvenes, para la polinización anemófila, ¿se acuerdan? El aire también es importante para que arrastren las semillas. Entonces, el aire tiene muchas funciones. No solamente sirve para respirar. Ahora, no se olviden que a medida que vamos subiendo en la altitud, la concentración de oxígeno en el aire va disminuyendo. Si tú eres de la costa, en el aire de la costa hay un montón de oxígeno. Pero el joven que vive en Cerro de Pasco a 5.800 metros sobre el nivel del mar, el aire tiene poco oxígeno. De tal manera que si ustedes se van de paseo a visitar a las piedras de Guayllay en Cerro de Pasco, entonces el oxígeno, que es, como es muy escaso, no va a ser suficiente para que respires. Te vas a sentir mal. Te va a dar el famoso soroche o mal de las alturas. Dolor de cabeza, zumbido de oídos, hemorragia nasal. Vas a empezar a vomitar. Te vas a sentir fatal. Vas a sentir que te estás muriendo. ¿Por qué? Porque tú no estás acostumbrado a esas bajas concentraciones de oxígeno. Pero una vez que te pongas a vivir en ese lugar por mucho tiempo, por ejemplo, puede ser 6 meses, tu cuerpo se tiene que adaptar. Se tiene que adaptar a ese lugar. Entonces, el aire es importante, jóvenes, para los seres vivos. La temperatura también. Esto ya les hablé en zoología, lo voy a pasar rápidamente. Hay animales cuya temperatura es constante, se llaman homeotermos, y otros que su temperatura es variable, se llaman poiquilotermos. No se olviden que los homeotermos tienen esta temperatura constante porque tienen un hipotálamo que mantiene su temperatura constante, y cuando producen calor mediante la sudoración, en el caso de los perros mediante el jadeo, tratan de eliminar el exceso de calor. En cambio, los poiquilotermos, que son los anfibios, los reptiles, los peces, ellos lamentablemente, jóvenes, su temperatura va a depender de la temperatura del ambiente. Eso viene a ser la temperatura. El agua. El agua es importante por su salinidad. El agua es importante por su pH. El agua es importante por su cantidad de oxígeno. Y el agua, como agua sola, es importante para la fotosíntesis de las plantas, ¿verdad? Hay plantas que necesitan un montón de agua, prácticamente viven flotando en el agua, como es el lirio de agua. Esas plantas se llaman plantas hidrófilas. En cambio, hay otras plantas que no necesitan estar en el agua directo, pero sí donde hay mucha humedad. Eso se llaman higrófilas, por ejemplo, el musgo y el helecho. Son higrófilas. Y hay otras plantas que están adaptadas para vivir en lugares secos. Por ejemplo, el San Pedro, ejemplo, el cactus, esos se llaman xerófilas. Entonces, las plantas, según la cantidad de agua que requieren, pueden ser hidrófilas, higrófilas o xerófilas. Eso viene a ser, jóvenes, el agua. Muy bien. Luego, nosotros tenemos otro factor biótico, que es la parte con vida. Acá estamos hablando ya de los seres vivos de un ecosistema. Los seres vivos, jóvenes, estamos relacionados unos con otros. A eso se llaman relaciones bióticas. Y estas relaciones bióticas pueden ser de diferentes especies, o sea, individuos que se juntan a pesar que son de diferentes especies, o pueden ser de la misma especie. Cuando son de la misma especie se llama relación intraespecífica. Y cuando la relación es entre individuos de diferentes especies, se llama relación interespecífica. Entonces, hay dos tipos de relaciones, la intraespecífica y la inter. La intra es cuando se agrupan individuos de la misma especie. Ejemplo de relación intraespecífica tenemos las migraciones. Ejemplo, los salmones migran para desovar. Los lemmings son unos roedores, migran para suicidarse cuando la población ha aumentado demasiado. Ellos, los adultos, se sacrifican por los jóvenes, se suicidan tirándose del acantilado.
Entonces, eso se llama migración. Los elefantes también migran al cementerio, ¿verdad? O los ñus, las cebras, migran en busca de agua, de alimento, etc. Eso se llama migración. Pero todos son de la misma especie. Ahora también tenemos nosotros a lo siguiente. El predominio social. El predominio social es, jóvenes, cuando uno de los integrantes de esa misma especie, uno de los integrantes jóvenes de esa misma especie, domina al otro. Por ejemplo, en el moscardón, llamado también aberrojo, este es el moscardón, cuando pone sus larvas, hay una que es dominante y mata a sus otros hermanos, a las otras larvas, para que solamente él pueda nacer. Eso se llama predominio social. En cambio, en las sociedades, que es diferente, hay una diferenciación en la forma, una diferenciación morfológica en los integrantes de la población. Ejemplo, las abejas. Hay una reina, hay una obrera, hay un zángano. Y si ustedes se dan cuenta, jóvenes, la diferencia es abismal. La reina es más grande, más hermosa, está más producida. La pobre obrera es hembra también como la reina, pero es pequeñita, no es tan producida, no está tan arreglada. Y el zángano, que es el macho, es el más robusto. Entonces, ahí nosotros estamos observando que esto es una sociedad. En este caso de la sociedad, jóvenes, es importante que todos ustedes sepan lo siguiente. La reina es la única fértil que puede tener sexo ¿con quién? Con el zángano. Un zángano jamás se mete con una obrera, solamente con una reina. ¿Por qué? Porque las obreras lamentablemente son estériles, entonces no pueden tener descendencia. Eso viene a ser, jóvenes, todo lo que se refiere a las sociedades. Es un tipo de relación intraespecífica. Otro tipo de relación intraespecífica, jóvenes, es la territorialidad, donde los individuos de esta población protegen su territorio. Por ejemplo, las águilas calva están protegiendo su territorio, que es su nido. O han visto ustedes los leones que protegen su territorio. Eso se llama territorialidad. Compensación es cuando uno de los integrantes de esa población es recompensado por hacer algo en beneficio de toda la población. Por ejemplo, en los pingüinos emperadores, cuando se van de caza, dejan a 2 pingüinos cuidando la cría de todos los demás. Y como recompensa, estos cuidadores reciben alimentos gratis. Eso se llama compensación. Eso es todo lo que se refiere a la compensación. Relaciones interespecíficas. Esta es la que más pregunta San Marcos, ¿verdad? Las relaciones interespecíficas es la relación entre individuos de diferentes especies. Entonces, dentro de estas relaciones interespecíficas tenemos al neutralismo, donde una de las especies no se beneficia y la otra tampoco se beneficia, ni ambas se perjudican. Ejemplo, la jirafa y la cebra. A pesar que los dos tienen el mismo nicho ecológico, o sea, son herbívoros jóvenes, ¿qué sucede? Que estos dos individuos no se perjudican porque uno come el alimento que está en el suelo y otro de la copa, ¿verdad? A pesar que tienen el mismo hábitat, pero su nicho ecológico está repartido. Entonces, ambos no se benefician, tampoco se perjudican. Entonces, cuando no se benefician y tampoco se perjudican, a eso nosotros le denominamos neutralismo. Competencia. Ustedes saben, jóvenes, que en toda competencia siempre hay un perdedor. O a veces pueden perder incluso los dos, pero generalmente es uno. Por ejemplo, estos dos reptiles son de diferentes especies. Están compitiendo por esta presa. Este gana la pelea, ha herido a este pobre otro animal, entonces que tiene que escapar, él pierde y él sale beneficiado. Eso se llama competencia.
Otra relación interespecífica es el mutualismo. En este caso, que es el más conocido de todos, ambas especies salen ganando. Ambas especies salen ganando. Pero hay que recordar que las dos especies están condenadas prácticamente, jóvenes, a vivir juntos. Si se separan, mueren. El ejemplo clásico es el líquen. El líquen es la unión de este hongo amarillo con esta alga verde. El hongo le da agua al alga y el alga le da alimento al hongo. Ambos salen beneficiados. Si los dos deciden separarse, el hongo muere por falta de alimentos, el alga muere por falta de agua. Entonces, están condenados a vivir juntos. Eso viene a ser el IC, el mutualismo, perdón. Ambos salen beneficiados. Lo mismo pasa con los insectos polinizadores y las flores. La flor le da néctar, alimento, y el insecto le ayuda a polinizar. Generalmente cada planta tiene un insecto determinado que es el que se encarga de polinizar, no todos los insectos. Entonces, esto también sería una especie de mutualismo porque la relación es a largo plazo entre los dos. En la protocooperación, los dos también salen beneficiados. O sea, es igual que el mutualismo, los dos ganan. Pero ¿cuál es la diferencia? En que no están condenados a vivir juntos. Ejemplo, el pez payaso y la anémona del mar. El pez utiliza la anémona para ocultarse de sus depredadores, él sale ganando, pero la anémona de mar recibe alimento de este pez, también sale ganando. Ambos salen beneficiados. Por lo tanto, eso es protocooperación. ¿Y por qué no puede ser mutualismo? Porque estos dos se pueden separar, el pez payaso puede hacer su vida normal y la anémona normal y no muere, no se necesitan de por vida. Es temporal la asociación. Lo mismo pasa con el pájaro limpiador y el cocodrilo. El pájaro le limpia los dientes, el cocodrilo sale ganando, el pájaro tiene alimento gratis que ha quedado en los dientes, también sale ganando, pero luego se pueden separar. Eso es una protocooperación. Luego tenemos al comensalismo. En el comensalismo uno gana y el otro no gana ni pierde. Uno gana y el otro no gana ni pierde. ¿Quién gana? El comensal. Por ejemplo, la rémora y el tiburón. La rémora son estos pequeños peces que viven en la barbilla de los tiburones, esperando que el tiburón case una presa y sus desperdicios le sirve de alimento a él. Entonces él tiene alimento gratis, pero el tiburón no se beneficia ni se perjudica. Eso es comensalismo. Amensalismo. Uno pierde y al otro no gana ni pierde. El ejemplo clásico es estas bacterias y este hongo. Bueno, este está al microscopio. Cuando este hongo cae a este cultivo de bacterias, sin querer mata a la bacteria. Mata porque él fabrica una sustancia llamada penicilina y la penicilina aniquiló a la bacteria. Entonces la bacteria quedó perjudicada. ¿Pero de eso se ha beneficiado el hongo? No. ¿O se ha perjudicado? Tampoco. Él no gana ni pierde, pero la bacteria pierde. A eso se llama amensalismo. En el parasitismo, el parásito gana y el hospedero se perjudica. Uno gana y el otro pierde. Por ejemplo, la elefantiasis causada por este nemátodo que obstruye las vías linfáticas, se te hincha el pie, eso se llama pie de elefante. Tú te perjudicas y este animal se beneficia porque tiene hábitat y alimento gratis. Ese parasitismo. Uno gana y otro pierde. Y en la depredación también uno gana y uno pierde. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está que en el parasitismo normalmente el parásito es más pequeño que el hospedero y además el parásito no suele matar al hospedero, claro, porque si lo mata, él también muere. ¿Y de qué va a vivir? En cambio, en la depredación, el depredador tiene que asesinar a la presa para salir beneficiado. Y además el depredador es más grande que la presa. El que se beneficia es más grande que la presa. Esa es la depredación. Uno gana y el otro pierde. La simbiosis no es un tipo, jóvenes, de relación.
simbiosis es un término general que significa que dos especies se han juntado para que por lo menos uno salga beneficiado. O sea, la simbiosis es la asociación, jóvenes, es la asociación de dos especies que se ponen de acuerdo, se juntan, para que por lo menos uno de ellos salga beneficiado. Eso es la simbiosis. Un ejemplo de simbiosis puede ser el comensalismo. Un ejemplo de simbiosis es el mutualismo, porque por lo menos uno sale ganando. Aquí salen los dos. En la protocooperación también salen los dos. En el inquinismo sale uno. Foresia es cuando uno gana y al otro no le pasa nada, pero sirve para el transporte. Solo para transporte. Por ejemplo, hay aves muy grandes que transportan a otras aves pequeñas. Ese es foresia. El ave pequeña sale beneficiada, pero el ave grande no se perjudica ni se beneficia. Eso vienen a ser entonces, jóvenes, las relaciones interespecíficas. En resumen, en el neutralismo, ninguna de las especies gana ni pierde. En competencia, uno gana, otro pierde. En el mutualismo, los dos ganan. En la cooperación también ambos ganan. En el comensalismo, uno gana y otro pierde. En el amensalismo, uno pierde y al otro no le pasa nada. En el parasitismo, uno gana y el otro pierde. Y en la depredación también uno gana y otro pierde. Eso entonces es un cuadro de resumen que ustedes tienen que grabar bien en la cabeza. Rápidamente, jóvenes, pueden responder a esta pregunta de San Marcos. No les oigo. D. Ya mucho tiempo están pasando. A ver, más rápido la 2. D también. B. Muy bien. Pregunta 3. C. C. Muy bien. Pregunta 4. C. C. Perdón, Muy B. bien. C, C. Claro, porque bioma es una región geográfica grande con clima característico, flora característica, que hemos comentado. San Marcos 2022. D. D. Está hablándote de la población, ¿verdad? Si está aumentando o disminuyendo. Dinámica de poblaciones. Pregunta de examen de San Marcos. A. Avión. Muy bien. San Marcos. Esta pregunta fue un poquito complicada, pero si has escuchado bioma, yo dije dos palabras claves. La C. Lo puse en el ejemplo del desierto. La C dicen. ¿Están de acuerdo? ¿De qué dependía el crecimiento de las plantas en el desierto? Les hablé. La C, profe. La C. O sea, de la humedad y salinidad del suelo. Bueno, podría ser, ¿ah? Podría. Porque una planta lo que necesita más es agua y luz, ¿verdad? De eso es lo que más depende de una planta. ¿Podría ser esto? Sí, podría. No estamos diciendo que no. Precipitación, se supone que cuando dice precipitación, pues se supone que se trata de la lluvia, del agua, ¿verdad? Esta sí puede ser. Del sol sí, pero de las horas.
Bueno, también podría ser. Pero miren la 1. Esto sí, a ojo cerrado. La temperatura. ¿Un bioma tenía que ver con la temperatura o no? También. La respuesta, pero horas de sol, no, esta de horas lo malogra. La luz solar sí, pero por horas nada más. Y ahora la fotosíntesis ya es intrínseco, ya esto nada tiene que ver. Entonces, la respuesta sería 1, 3 y 4, pero no hay. Podría ser 3 y 4, sí, pero si te das cuenta, la precipitación, que tiene que estar de todas maneras, que es la más importante, y la otra es la temperatura. En todo caso, podría ser 1 y 3, y no hay. O puede ser solamente 1, que es la que es más completa. Entonces, esta pregunta es una pregunta, jóvenes, que lamentablemente, por si acaso les voy adelantando algo, en el examen de San Marcos que han hecho, son 8 exámenes, no se olviden, ¿eh? 8 pruebas, ¿verdad? Han habido 2 exámenes de admisión este año y en cada examen de admisión eran 4 días. Entonces han habido 8 exámenes. En todas ha venido ecología. Y de todas las preguntas de biología, hay 6 preguntas mal formuladas. ¿Pueden creer? Una de ellas es esta de acá. Yo puedo marcar la C, como dice su compañero, forzando la respuesta, porque solamente me obligan a responder esto, porque lo correcto sería este de aquí, este la 3 y esta la 1. Pero no hay. Podría ser estados, pero a estas dos la que abarca es esta de acá, la 1. También puedo marcar 1, mire. Entonces, las respuestas pueden ser cualquiera de ellas. ¿Cuál? San Marcos nunca, a lo largo de su historia, nunca ha aceptado sus errores. Y este año no es el primer año que comete errores. Todos ustedes, los que tienen experiencia, han preguntado a sus profesores, se han dado cuenta que en todos los años, siempre San Marcos, en alguna pregunta se equivoca. Pero este año han abusado en biología. En biología han habido muchos errores. Entonces, la respuesta puede ser la C, puede ser la A también. Ahora, ¿cuál de ellas va a tomar la universidad? Su respuesta, lamentablemente, solo ellos lo saben. O sea, ellos son los amos y señores que dicen, bueno, para mí es esto. Pero si esos señores lo confrontamos con una bibliografía, al catedrático que puso la pregunta, oiga, tráigame su fuente de información. Recuerda que yo siempre te he dicho que la fuente de información es lo que vale. Profesor, ¿a quién le creo? ¿A la academia A, a la academia B, a la academia C? No, señor, a nadie. Cree a la fuente. ¿Qué dice el libro? Ah, esa es otra cosa. En ciencia, en biología se trabaja con fuentes. Yo no voy a utilizar un libro de academia, porque los libros de academia tienen errores. Yo no voy a utilizar el libro de la Presa San Marcos si quiero llegar a algo seguro, porque el libro de la Presa San Marcos tiene más errores todavía que incluso del libro de academia. Entonces tengo que utilizar un buen texto. ¿Se acuerdan que todas las semanas, antes de empezar mi clase, yo siempre les pongo la fuente bibliográfica? O sea, ¿qué libros reviso? Entonces, esto es una crítica que vamos a hacer y vamos a continuar. No me quiero quedar ahí, jóvenes, porque hay muchas otras preguntas más. Mira, esta pregunta también hizo San Marcos del 221, ¿sí? Con este gráfico. Esto de niveles tróficos todavía no lo hemos estudiado. ¿Qué les parece si lo paso un momento? Me equivoqué poniendo poniendo la pregunta. Es esta, mire. Es en este tema. En este tema, jóvenes, de la parte ecológica 2, se estudia cadena alimenticia, se estudia niveles tróficos, se estudia sucesiones ecológicas y contaminación. O sea, preservar el ambiente.
Entonces, si rápidamente nosotros hablamos antes de responder las preguntas anteriores, jóvenes, nosotros iríamos a lo siguiente. Fíjense que una sucesión ecológica, en palabras simples, es cuando los ecosistemas van cambiando, jóvenes, a través del tiempo. Eso es normal. Si ustedes miran una fotografía, jóvenes, de 1900 de los pantanos de Villa, van a ver lo hermoso que eran los pantanos de Villa. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer el año 1980 los pantanos de Villa. Cuando era joven, fui a visitar. ¿Y qué sucedió? Que era muy hermoso, pero mis abuelos me decían que hace tiempo era mucho más hermoso. Pero ahora vayan a ver a los pantanos de Villa. Ya no están los animales que antes existían. Su área se ha reducido, ha habido mucha invasión, la gente bota basura, etc. Entonces, ¿ha ido cambiando o no ha ido cambiando ese ecosistema llamado pantano de Villa? Sí, sí ha ido cambiando. Entonces, como ha ido cambiando, significa que nosotros vamos a ver que ahí hay una sucesión, pero en este gráfico podemos ver que la sucesión ecológica viene a ser eso de ella. Quiero que lo analicen, por favor, esa sucesión ecológica para que saquen sus conclusiones. ¿Ya? Sí, profesor, ya lo observé. ¿Y qué has observado? Lo que has observado es lo siguiente. Te has dado cuenta que este ecosistema prácticamente no existían seres vivos y con el pasar del tiempo, jóvenes, empezaron a existir algas y musgos, siempre en ese orden, jóvenes, ¿ah? Los musgos son los primeros pobladores, luego las algas, luego los líquenes, luego vienen las hierbas, luego vienen los arbustos, luego vienen los árboles jóvenes, ¿verdad? Y luego los árboles adultos. Ahora, la pregunta es, ¿ustedes creen, jóvenes, que todo esto ha ido cambiando de un día para otro? No, es a través del tiempo, es a través del tiempo. Ahora, ¿esto va a crecer de manera indefinida? No, tampoco no. Hay un límite. A ese límite se llama comunidad clímax, es decir, va a llegar un momento en que ya no va a haber espacio donde puedan aparecer más seres vivos y también va a llegar un momento, jóvenes, donde los seres vivos ya no van a encontrar alimentos. Entonces ahí culmina la sucesión ecológica. ¿Qué características tiene la sucesión ecológica? Uno, es ordenado y solamente unidireccional, en una sola dirección, no puede regresar. Y ya sabemos dónde va a terminar, en una comunidad clímax. Eso, jóvenes, tienen que entenderlo muy bien. Ya tenemos aquí sus características. ¿Cuántos tipos de sucesión ecológica existen? Existen, jóvenes, 3 tipos de sucesión ecológica: las evolutivas, las primarias y las secundarias. Ahora, vamos a ver aquí la evolutiva. ¿Cuándo se llama sucesión ecológica evolutiva? Se llama sucesión ecológica evolutiva cuando la vida
sale del mar e invade la tierra. Esto se puede observar en las orillas de las playas rocosas. Las olas al golpear con las rocas desnudas, las olas traen algas, esas algas se ponen en las rocas y con el tiempo se van formando microalgas, luego líquenes y así sucesivamente. Eso viene a ser, jóvenes, lo que se refiere al tema de sucesión evolutiva. ¿Y cuándo se llama sucesión ecológica primaria? Primaria es donde nunca existió vida, de pronto aparece vida. El ejemplo es Hawái, ¿no? Cuando los volcanes de Hawái explotaron, porque estaba sumergido bajo el mar, se formó la isla. Entonces, fíjense, en estas condiciones no podía existir vida. Entonces, ¿qué sucedió? Que como no podía existir vida, empezó con el tiempo a enfriarse, los gases se evaporaron, los gases tóxicos de azufre, el viento trajo algunas semillas, más la lluvia, empezó a florecer y ahora lo tenemos así. Entonces, en un lugar donde nunca existió vida, apareció vida. Eso se llama sucesión primaria. Ahora, ¿cuándo es la sucesión secundaria? Es cuando sí existía vida, pero por algún accidente natural o tal vez intervención de humana, todo esto desapareció. Por ejemplo, un incendio natural arrasó con todo esto. Entonces, los árboles quedaron chamusqueados, en el suelo pura tierra, pero una vez que acabó el incendio, las lluvias empezaron a humedecer el piso y ahí habían semillas enterradas y empezó otra vez a renacer. Cuando renace otra vez la vida en ese lugar, eso se llama sucesión ecológica secundaria. Y en la cadena alimenticia siempre hay 3 componentes. Y todo empieza con el productor. La base de una cadena alimenticia son los que producen alimentos. ¿Y quiénes producen alimentos? Las plantas. Las plantas son los productores. ¿Y quién se alimenta de las plantas? Los herbívoros. Esos son los consumidores primarios. ¿Quién se alimenta de los herbívoros? Los carnívoros, consumidores secundarios. ¿Quién se alimenta de los carnívoros? Los depredadores, consumidores terciarios. ¿Quién se alimenta de los depredadores? Los carroñeros. Todos ellos son consumidores, primario, secundario, terciario, cuaternarios, etcétera, consumidores. Los productores son las plantas, las algas. Cuando todos ellos mueren, ¿quién lo descompone? ¿Quién lo desintegra? Los desintegradores. Entonces, en toda cadena alimenticia hay un productor, hay un consumidor y hay un desintegrador, que vendrían a ser las bacterias y los hongos, ¿no? Son los que desintegran la naturaleza. Eso se llama cadena alimenticia. Un conjunto de cadenas se llama red. ¿Ves? La red alimenticia. Por favor, rápidamente, si pueden analizar este gráfico. Miren, en la base siempre están los productores. ¿Quiénes se alimentan de los productores? La rata, el pájaro, el sapo, la mariposa, la ardilla, el venado. Todos ellos son herbívoros. ¿Qué pasaría si las plantas desaparecen? Ellos mueren. Y si ellos mueren, mueren los carnívoros. Y si mueren los carnívoros, mueren los depredadores. Todo empieza aquí. Ahora quiero que te fijes aquí, en todos ellos. ¿Cuál de estos animales es el más probable que se extinga? ¿Saben cuál de ellos es el más probable que se extinga? Porque mira, a la pobre rata se lo comen este mamífero, este reptil, esta ave, este mamífero y este otro mamífero. O sea, 5 depredadores tiene este pobre. El pájaro tiene un solo depredador. El sapo tiene 5 depredadores. La mariposa 3, la ardilla 4 y este 2. Entonces, el primero que se va a extinguir aquí son las ratas y los sapos, porque tienen más depredadores. Luego de ellos, ¿quién va a desaparecer? La ardilla. Y luego de la ardilla va a desaparecer la mariposa. Y luego de la mariposa, el venado, que solamente tiene 2 depredadores. Y el último en desaparecer serán las aves, porque tienen un solo depredador. ¿Entiende? A ver, al revés. Al revés. ¿Qué pasa si muere el ave? ¿Quién de estos consumidores moriría? Este no le pasa nada porque no se alimenta de aves, se alimenta de ratas. Este solamente se alimentaba de rata, ya no se puede alimentar de nadie más. Entonces, este es el perjudicado. Claro, si desaparecen los pájaros, el que se va a perjudicar es él. Si este hubiera tenido otro de quien alimentarse, se hubiera salvado.
pero lamentablemente no. Entonces, todo eso tienen que analizar. Muy bien, ¿qué pasa si la mariposa, perdón, qué pasa si los de arriba, estos señores, por ejemplo, desaparece, se extingue este reptil, desaparece, por X razón desaparece? ¿Quién de estos va a salir beneficiado? Los que están debajo. ¿Quién de ellos va a salir beneficiado? Va a salir beneficiado el pájaro, porque al no tener su depredador va a empezar a aumentar su población. Eso es lo que tienen que analizar de una red alimenticia. Eso es lo que tienen que analizar de una red alimenticia, porque ese tipo de preguntas San Marcos hace. Que no es nada complicado, ¿verdad? Es bastante sencillo. Ahora, lo que sí tienes que tener cuidado es en la pirámide trófica o alimenticia. Como dice pirámide, en la base, imagínate un edificio de 5 pisos. ¿Quién vive en el primer piso? Ese es el primer nivel trófico. Los productores, pues ya sabes que los productores tienen que estar en el primer nivel trófico, las plantas, las algas. El primer nivel trófico son los productores, son los que hacen fotosíntesis. Entonces, esto viene a ser el primer nivel. Ahora, ¿quién se alimenta de las plantas? Los herbívoros. Ellos viven en el segundo piso del edificio, o sea, en el segundo nivel trófico. Y los herbívoros se llaman consumidores primarios. Ellos consumen a la planta, son consumidores primarios. ¿Y quién se alimenta de los herbívoros? Obviamente los carnívoros. Esos están en el tercer piso. Esos son los consumidores secundarios. Recuerda que estos eran los primarios, estos son los secundarios. ¿Quién se alimenta de los carnívoros? Otros carnívoros o depredadores. Esos están en el en el cuarto nivel trófico. ¿Y quién se alimenta de todos ellos cuando mueren? O sea, ¿quién los desintegra? Los descomponedores o desintegradores. ¿Quiénes son? Las bacterias y los hongos. Estos se llaman niveles tróficos. Ahora, ¿por qué siempre se pone una pirámide? Te das cuenta que en la punta es más angosto, ¿verdad? La pirámide nos dice la cantidad de seres vivos que hay en cada piso. ¿Qué habrá más en el planeta? ¿Herbívoros o plantas? Hay más plantas que herbívoros. ¿Qué habrá más en el planeta? ¿Herbívoros o carnívoros? Hay más herbívoros que carnívoros. ¿Qué habrá más en el planeta? ¿Carnívoros o depredadores? Hay más carnívoros que depredadores. O sea que a medida que subimos en el nivel, la población va disminuyendo. Va disminuyendo. ¿Entienden? Va disminuyendo. ¿Por qué? Por el flujo de energía. Eso tienen que entenderlo bien. El flujo de energía en los ecosistemas jóvenes implica que a medida que la energía va pasando de un individuo a otro, va disminuyendo. Por ejemplo, vean aquí. La principal fuente que sostiene el planeta es el Sol. ¿Quién necesita de energía lumínica? Las plantas. Imagínate que esta planta absorbió 1000 calorías de energía. Entonces, él tiene 1000 calorías. Él tiene 1000 calorías. En esta planta hay 1000 calorías. ¿Qué pasa si este herbívoro, esta rata, se come a toda la planta? Se supone que él debería tener 1000 calorías en su cuerpo. ¿Pero saben cuánto tiene? 100. Las 900 calorías que faltan se pierden en forma de calor. O sea, este pobre, a pesar que consumió 1000 calorías, solamente 100 calorías lo pudo aprovechar. O sea, el cuerpo de los seres vivos no es eficiente en la captura de energía. Solamente captó el 10%. Ahora, ¿qué pasa si la serpiente se come al ratón? El ratón tenía 100 calorías, entonces la serpiente va a tener en su cuerpo 100. No. Solamente tiene 10 calorías. 90 calorías se pierden en forma de calor. ¿Y qué pasa si a la serpiente se come el águila? El águila debería tener 10 calorías, ¿verdad? Porque la serpiente tenía 10. No, pero tiene 1 caloría. 9 calorías lo pierde. ¿Se dan cuenta que la energía va disminuyendo? Por eso que la cantidad de individuos va disminuyendo en los niveles tróficos. A eso se llama el diezmo ecológico. ¿Qué significa el diezmo ecológico? Que cada especie solamente aprovecha el 10% jóvenes, el 10% de caloría. El 10% de caloría.
de caloría. Esto viene a ser el diezmo ecológico. Ya tenemos ahí todo lo que se refiere al flujo de energía. Entonces, a medida que la energía se va desplazando de un nivel a otro, solamente se aprovecha el 10%. El flujo de energía es unidireccional, por si acaso, en una sola dirección. ¿Qué cosa es la bioacumulación? Ya, esto es lo contrario a la energía. La bioacumulación se refiere a las sustancias tóxicas o a los venenos. Mientras pasa de un eslabón a otro, más bien el veneno se va acumulando, va aumentando. O sea, esto es lo contrario. ¿A quién? Es lo contrario a la energía. Por ejemplo, el DDT es un insecticida poderoso que muchos se utilizaba en la sierra para matar el piojo de la cabeza de los niños. Pero es muy tóxico, ya no se utiliza. Entonces, ¿qué pasa si este veneno llamado DDT derramamos en un lago? Entonces, analizamos el lago y encontramos 0,00005 partes por millón de veneno. O sea, hay poco, pero hay. Y las algas que viven aquí, al absorber el agua, se contaminan. Pero si tú me dices qué cantidad de veneno hay en el cuerpo de esta alga, hay 0,04. O sea, mayor que lo que había en el agua. ¿Y quién se alimenta de las algas? Los peces pequeños. Entonces, estos peces ya se contaminaron del veneno. Pero cuando tú me dices, ¿qué cantidad de veneno hay en el cuerpo de este pez? Hay 1,2. O sea, en las algas había 0,04, aquí hay 1,2. O sea, este tiene más veneno que el alga. ¿Y qué pasa si un pez grande se come a este pez pequeño? Ahora mira, la cantidad de veneno ya es 2 ya. ¿Y qué pasa si un ave se come a este pez? Este ya tiene 76 partes por millón de veneno. ¿Se dan cuenta cómo el veneno ha ido aumentando cuando sube en el nivel trófico? Es lo contrario a la energía. A eso se llama bioacumulación. Y lamentablemente, jóvenes, eso es lo que pasa efectivamente con los venenos. Cuando hay una marea roja en el mar, las algas se contaminan, los peces pequeños se contaminan, los peces grandes se contaminan. Ustedes van al mar, en la orilla están muertos un montón de peces. Dice, oye, ¿qué ha pasado? Mira, hay un montón de peces y aves que se han muerto envenenadas. Y en ellos había más veneno que en las algas. Eso es la bioacumulación. ¿Ya? Entonces, jóvenes, hay que tener mucho cuidado con ese término. Y dentro de los ciclos biogeoquímicos, lo voy a pasar rápidamente nada más. Aquí hablamos del ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, ciclo del agua, ciclo del fósforo, ciclo del azufre. En el ciclo del carbono, recuerden que el carbono está en forma de CO2, joven, en el aire. Pero ¿de dónde viene este CO2? De lo que respiramos los animales y botamos CO2 al aire y de la quema de combustibles fósiles, la gasolina, el carbón, el petróleo, todo eso tiene CO2. Si este CO2 se acumula en el aire, produce el calentamiento global. ¿Pero por qué no va a producir? Porque alguien consume el CO2, la planta. La planta consume CO2. ¿Quién se come a la planta? Los herbívoros. Entonces, el carbono que estaba en este CO2 pasó a la planta. Y el carbono de esta planta pasó a este herbívoro. Y cuando este herbívoro muere, se convierte en combustible fósil. Y cuando quemamos ese combustible fósil, el carbono otra vez sale al aire. ¿Ves? Y así se continúa el ciclo. Este es el ciclo del carbono. Cuando hablen del ciclo del nitrógeno, no te olvides marcar inmediatamente en las claves bacteria. ¿Quién interviene en el ciclo del nitrógeno? Las bacterias. Las bacterias son las encargadas de fijar el nitrógeno. ¿Qué significa esta palabrita, jóvenes, que no entienden? Voy a hacer un resumen nada más. ¿Se acuerdan cuando yo le dije quién se come, entre comillas, a todos a los productores, consumidores primarios, consumidores secundarios? ¿Quién se come a todos cuando mueren? La bacteria, ¿verdad? Ya, miren. Imagínense que este árbol murió, esta vaca murió y un humano murió. Caen al suelo, ¿verdad? O lo enterramos a los tres. ¿Qué va a pasar con ellos? Las bacterias del suelo van a transformar al árbol, a la vaca y al cuerpo del humano en amonio. Y el amonio, la misma bacteria, lo va a transformar en nitrito. Y el nitrito, la misma bacteria, lo va a transformar en nitrato. Y el nitrato, jóvenes, es el abono del suelo. Un suelo rico en nitrato es un suelo fértil. Puede crecer cualquier planta. Entonces, las nuevas plantas que van a crecer van a necesitar nitrato.
¿Por qué? Porque el nitrato tiene nitrógeno y el nitrógeno es importante para la síntesis de proteína de las plantas. Eso les hablé en sistema excretora, en zoología. Entonces, de eso se encargan las bacterias. Gracias a las bacterias, los organismos muertos se transforman en nitrato para abonar el suelo. Entonces, la materia se recicla. Eso se llama fijación del nitrógeno. Si no hubieran bacterias, estos animales muertos se descomponen, contaminarían el ambiente y el planeta Tierra estaría lleno de basural orgánico. Pero las bacterias son los bajapolicías. Ellos al desintegrar fijan el nitrógeno en forma de nitrato. Les doy una moraleja. Cuando el nitrato está en el suelo, en la tierra, es muy bueno, porque es un abono. Pero si está en el agua, es un contaminante, causa eutrofización, que más adelante lo vamos a mencionar. Pero recuerda, el nitrato en el agua es terrorífico, contamina, es un veneno, pero en el suelo es beneficioso para las plantas. El ciclo de fósforo está relacionado con la vida marina, donde se encuentra la mayor cantidad de fósforo en el sedimento marino, en el fondo del mar. Casi todo el fósforo del planeta Tierra está en el suelo marino. ¿Quién absorbe ese fósforo? Las algas y las plantas. ¿Quién se alimenta de esas algas? Los peces. Entonces el pez ya tiene fósforo. O ustedes nunca han consumido su chilcano de cabeza de pescado, que es rica en fósforo para tu cerebro. Ah, por eso dicen que el pescado tiene fósforo, profesor. Sí. ¿Y quién se alimenta del pescado? Las aves guaneras. Entonces la ave guanera tiene fósforo. Y cuando defeca, lo manda al suelo. Y ese fósforo del suelo por la lluvia es arrastrado al río. Y del río otra vez cae al mar, al fondo. Y de ahí las algas lo absorben y luego a los peces y así. Este es el ciclo del fósforo. Está relacionado, jóvenes, ¿con quién? Con el mar. En cambio, el oxígeno es lo que nosotros respiramos y las plantas botan ese oxígeno mediante la fotosíntesis, ¿verdad? En la contaminación ambiental, jóvenes, lamentablemente, hay contaminación no solamente por los humanos, también hay contaminación natural, o sea, la misma naturaleza se contamina. Profesor, ¿pero cómo la naturaleza se va a contaminar? La naturaleza se contamina, jóvenes, y a eso se llama fuentes naturales. Por ejemplo, los incendios. Si hay un incendio espontáneo, ese incendio está contaminando con monóxido. De ahí, el humano no tiene la culpa de eso. Si un volcán erupciona, está contaminando con gases de azufre. El azufre es terrorífico, ¿verdad? Y la culpa no la tiene el humano. Si hay un tsunami, contamina las costas. Eso la culpa no lo tiene el humano. Los huracanes contaminan también. Esto se llama contaminación por fuentes naturales, pero obviamente los humanos somos los causantes de la mayor contaminación del planeta, pues eso se llama fuentes antropogénicas. Antropología estudia a los humanos. Las industrias botan gases tóxicos al aire, como gases de nitrato, gases de azufre, dióxido de carbono. La minería, el relave minero contamina los suelos, el agua, por eso mucha gente se opone a la minería. Los automóviles en nuestro país ya son para llorar, ¿verdad? De la década del 80. Esos automóviles en todo el mundo civilizado ya no se utilizan, pero aquí paran contaminando. Lo mismo pasa, los agricultores utilizan agroquímicos para matar las plagas, pero esos químicos están contaminando también el suelo. En la casa también nosotros contaminamos a veces con el aceite quemado, con los pañales de los niños, que eliminamos a la calle o quemamos la basura. Eso es contaminación. Las consecuencias de la contaminación, los empaques que no se pueden reciclar, también es contaminación. ¿Cuál es la consecuencia de la contaminación? Van a traer problemas del calentamiento global. No se olviden que el efecto invernadero es una propiedad natural del planeta para retener calor y mantener la temperatura del ambiente caliente entre los 25 a los 35 grados. Porque si no hubiera efecto invernadero, el planeta se congela y desaparece la vida. O sea, esto es bueno. El problema es cuando alteramos el efecto invernadero. O sea, hacemos que la temperatura aumente más de lo normal y a eso ya se llama calentamiento global. El calentamiento global no solamente lo produce el CO2, pues por favor, te voy a pedir que de una vez por todas grabes en tu cerebro estos tres gases, el metano y el óxido nitroso, el N2O.
En la clave te van a decir, ¿cuál de los siguientes gases produce calentamiento global? Y tú vas a buscar CO2, pero no va a haber CO2, pues. Va a estar metano. Y peor, tal vez no está metano, el óxido nitroso. Estos gases producen calentamiento global. Ya lo eliminan las industrias. Consecuencia del calentamiento global, deshielo de los glaciares, aumenta el nivel del mar, claro, porque se derrite el hielo, inundaciones de las islas y ciudades costeras, huracanes. En Estados Unidos acaban de matar un montón de gente el día de ayer, un huracán. Impacto en la agricultura y la ganadería. La lluvia ácida es otra consecuencia de la contaminación. Miren, las industrias botan gases de azufre y gases de nitrógeno. Estos gases de azufre y de nitrógeno, como son gases, al subir se mezclan con el agua. Agua más un gas de azufre o de nitrógeno, se forma el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. O sea, ácidos. Esos ácidos caen con la lluvia. Puede causar alergias en la piel. Las plantas mueren. Mira cómo quedó la planta. En el agua, el pH del agua cambia, los peces mueren. Incluso jóvenes, hasta el bronce puede ser destruido por esta lluvia ácida, se corroe. Entonces, esa es la consecuencia de la contaminación. ¿Quién destruye la capa de ozono? Un gas que elimina el refrigerador, los desodorantes, el aire acondicionado. Se llama ese gas clorofluorocarbono, ¿verdad? El CFS, todos ustedes lo conocen. Y al destruir la capa de ozono, nuestro escudo que nos protege de los rayos ultravioleta del sol, entonces, ¿qué va a suceder? Va a suceder lo siguiente. Van a haber problemas de salud en la piel, sobre todo las personas de piel blanca van a tener cáncer a la piel, van a aparecer lunares, van a haber tumores, va a disminuir el sistema inmunológico, problemas de las vías respiratorias, hasta puedes perder la vista porque se produce, jóvenes, las cataratas. ¿Y qué cosa es la eutrofización? Eso era cuando se contamina un lago o una laguna, tiene que ser agua léntica de fosfatos. ¿Se acuerdan? Hace rato les hablé de los nitratos de las bacterias. Ya, el nitrato y el fosfato son los únicos que causan contaminación de los lagos y eso se llama eutrofización. ¿Dónde encontramos estos? En los detergentes. En los detergentes. Por ejemplo, cuando ustedes botan nitratos, o fosfatos a un lago transparente donde habían peces, algas, camarones, mira, era hermoso el lago, hasta te bañabas como una piscina, pero lo han contaminado con nitrato y fosfato. Eso hace que muchas algas, al tener estos nutrientes, se reproduzcan de manera exponencial y crecen tanto que forman una especie de alfombra en la superficie. Entonces, esa alfombra no va a dejar pasar la luz. Las plantas acuáticas mueren. Al morir las plantas acuáticas ya no hay oxígeno. Al no haber oxígeno, los peces mueren asfixiados y este lago se transforma en cadáver, en un lago pestilente. A eso se llama eutrofización. Todo porque se acumuló fosfato y nitrato. Mire, esto era antes un lago cristalino como una piscina. Habían peces, camarones. Mira cómo ha quedado. ¿Están viendo esa capa verde? Esas son las algas que se han reproducido en exceso de manera exponencial porque se contaminó con fosfato y nitrato. Eso, jóvenes, hay que tener muchísimo cuidado con la eutrofización. No te olvides que está relacionado con el fosfato y nitrato. Hay personas, por ejemplo, si ustedes no sé si conocen Chosica, Santa Eulalia, ahí hay ríos y esos ríos a los costados forman pequeños lagos hermosos. Entonces la gente utiliza eso para lavar su ropa y para que los niños se bañen. Pero al lavar la ropa están utilizando detergente y ese detergente contiene fosfato. Entonces ese lago que era transparente con el tiempo se va a transformar así. Eso se llama eutrofización. Bueno, las áreas naturales protegidas lo han estudiado en geografía, va a venir en el curso de geografía y también va a venir en el curso de biología. Solamente les recuerdo las 4 áreas porque hay muchas más. Los parques nacionales, como el Parque Nacional del Mano, que son intangibles,
y el Parque Nacional del Huascarán, reservas nacionales donde se protege a un animal o a una planta. Por ejemplo, en las Pampas Galera de Ayacucho protegemos a la vicuña, esos son reservas. En la Chay protegemos unos zorritos andinos. Luego tenemos a los santuarios nacionales, como las piedras de los manglares de Tumbes, las piedras de Guayllay, que están en Cerro de Pasco. Y luego tenemos los santuarios históricos como Machu Picchu y las Pampas de Ayacucho, ¿verdad? Donde se celebró la batalla de Ayacucho para sellar nuestra independencia. Esos son santuarios históricos. Son lugares intangibles, ¿verdad? Protegidos por el Estado. Pero los recursos naturales, lamentablemente, se pueden acabar por la depredación que nosotros hacemos. Entonces solamente debemos sacar lo que necesitamos. Hay recursos que nunca se agotan, como la energía del sol, pero hay otros que sí se agotan, como los minerales, el petróleo y la hulla. Tarde o temprano se va a acabar eso en el planeta Tierra. ¿Qué va a ser de nosotros si no hay petróleo, jóvenes? Y los renovables es lo que se pueden regenerar. Hay los aparentes, que vienen a ser el suelo, el agua y el aire, y hay los renovables verdaderos, son aquellos que se reproducen, o sea, los seres vivos. No todo aquel que se reproduce es un recurso natural renovable verdadero. Y la bioremediación es la técnica que están utilizando últimamente, en estos últimos años, los ecólogos. Están con esta filosofía de la bioremediación, es decir, cómo limpiar el planeta, cómo curar el planeta, pero utilizando la misma naturaleza. Antes, cuando se derramaba el petróleo en el mar, se usaban químicos para limpiar el mar, pero esos químicos contaminaban al mar, ¿verdad? Sin embargo, ahora se han encontrado bacterias que comen petróleo. Entonces, estas bacterias se cultivan, se lanza al mar, las bacterias se comen todo el petróleo y el mar queda limpio y purificado. Esto se llama bioremediación. Hay plantas llamadas malahierbas que limpian el suelo porque absorben metales pesados que las minas han dejado, los relaves mineros. Entonces, con eso se puede limpiar el suelo. A eso se llama bioremediación. Pero lo que más se utiliza son microorganismos como bacterias dentro del paso de la bioremediación. El desequilibrio ecológico. ¿Por qué perdemos el equilibrio ecológico? Lamentablemente, jóvenes, cuando hay una caza indiscriminada o hay una destrucción de los campos de cultivo, por eso perdemos el equilibrio ecológico. Todavía no somos conscientes de nosotros solamente utilizar lo que necesitamos. Por ejemplo, en verano, la gente va a comer mucho ceviche y va a pedir su concha de abanico, cuando tal vez la concha de abanico, jóvenes, han disminuido drásticamente. Entonces, lo correcto sería no consumir por lo menos los 3 primeros meses, y a partir de abril podríamos consumir hasta que se reproduzca. Entonces, la tala, la caza y la pesca indiscriminada causa un desequilibrio ecológico. Y lo mismo los contaminantes, ¿no? El uso de pesticidas, por ejemplo, en el suelo, produce un desequilibrio ecológico. Eso es todo, jóvenes, lo que se refiere al tema de ecología. No sé si pueden responder esta pregunta del año 2000. ¿Por qué se producía un desequilibrio ecológico? La anchoveta, ¿por qué disminuye? Nada. Muy lento están. Nadie. Enano, La E, profe, la E. Aprovechamiento discriminado sería indiscriminado. Perdón. La D. Claro, B, puede B, ser B, B, explotación B. excesiva. Aquí dice 3, en el pastizal de la Puna, el equilibrio ecológico. Esos señores que paran mandando sus abejas, sus vacas, dilapidando con todo el pasto, hay que decirle que lo hagan de manera escalonada, o sea, por regiones nada más. No lo pueden hacer, jóvenes. No, por si acaso la respuesta no es sembrado de pasto importado, así no vas a solucionar el problema. Peor si es importado. Lo que debemos hacer es anulando el sobrepastoreo, ¿verdad? Anulando el sobrepastoreo. No estamos diciendo que se anule el pastoreo, sino el sobrepastoreo. 2005, ¿quién causaba la eutrofización? Lo dije hace 3 La minutos. C, la C. ¿La C? beso, La B. La B, pues, fosfato y nitrato, por favor, detergentes. 4.
¿Se acuerdan o no las bacterias en el ciclo? La E. La E, la bacteria no nutre. Cuando muere un árbol, una vaca, un humano, las bacterias, ¿te acuerdas que lo desintegraban hasta nitrato? ¿Y eso cómo se llama? La CP. Fijación, pues jóvenes, no están escuchando la clase. A ver, 2021, ya de este año. Beso. Obvio. 2021. ¿Se acuerda uno del calentamiento global? ¿Qué gas es el culpable? Avión. Avión, muy bien, óxido nitroso. El metano y el CO2 eran, ¿verdad? De 2021. C. Casa. Correcto. Miren, todo el 2021 es pura ecología. ¿Se dan cuenta? Áreas naturales protegidas. ¿Cuál es la finalidad? Las reservas comunales, por ejemplo, protegen poblaciones como las oceánicas. El desarrollo genético, ¿te acuerdas que también conservar? Claro, la respuesta es la A. Todos son verdaderos. 2020, otro 2021, mire. Esta es otra pregunta bastante discutible. ¿Cuál es el criterio para decir que el osito andino, el cóndor andino, el mono choro golamare están en peligro de extinción? En situación vulnerable es cuando está disminuyendo. Claro, la C, el alto riesgo de extinción de los individuos. O sea, en situación vulnerable no están en alto riesgo, están disminuyendo, sí, pero a largo plazo tal vez estén ya en peligro. En cambio, los que están en peligro de extinción son los que en corto tiempo están a punto de desaparecer. Y ahí tenemos. Estoy ocupado, mamita. ¿Cuál es la respuesta? Las abejas sirven como polinizadores. La B. La B. Muy bien, jóvenes. Les recomiendo algunos libros, por favor, nivel preuniversitario, para que puedan estudiar los alumnos. Hay libros, hay pocos libros de biología, lamentablemente, en el mundo preuniversitario. Nadie todavía se ha atrevido a escribir un libro de acuerdo a nuestras necesidades. Pero los que van a San Marcos tienen que tener primero el libro de biología anatomía y con el libro de la Pre-San Marcos. La Pre-San Marcos, como ya se habrán dado cuenta, su libro tiene muchos errores, su teoría es bastante deficiente, sí, pero lo tienes que estudiar sí o sí, porque ya sabes que por una cuestión de marketing, San Marcos, en el examen de admisión, copia textualmente un párrafo y lo pone en su examen para que digan que está en nuestro libro. Ya, pero si tú lees esto, te va a ser insuficiente porque su teoría es muy pobre, lo puedes complementar con él. Si un alumno va a la Vía Real, se consigue un libro de la Pre-Vía Real. Si yo me voy a la Molina Agraria, me consigo un libro de la Preagraria. Lo venden de segunda,
Pero este libro de la preagraria, de la previa real, son muy malos, son muy deficientes, o sea, tienen poca información. Por eso que lo tiene que complementar con este libro. Ahora, hay alumnos del repaso que ya tienen mucha experiencia, me dicen, profesor, yo ya me sé de memoria este libro azul, este libro verde, ya me lo sé de memoria, profesor. Me puede dar un libro ya más amplio, ya incluso que me sirva para la universidad. El libro de biología de Elena Curtis, es muy bueno este libro, pero tiene más de 1000 páginas, ¿verdad? Pero el mejor libro para mí, de alto nivel, pero un lenguaje accesible, es de Audesir. Este libro es espectacular. Yo tengo incluso en 3 ediciones repetidas. Siempre compren la última edición de todos los libros, ¿eh? Nunca compres las ediciones pasadas. Ya sabe que la biología cambia. Este es el mejor libro de Audesir. Este es un libro espectacular, jóvenes. Hay un alumno novato que recién había terminado secundaria, ni siquiera en su colegio había llevado biología en la academia. A la semana después que yo hice esto, me dijo, profesor, mi papá me compró este libro. Ah, qué bueno, le dije. ¿Y ya sabes el libro de la presa San Marco? ¿Ya has leído esto? ¿Ya sabes este libro? No, profesor, no sé. Entonces, ¿cómo se te atreve leer este libro si ni siquiera sabes la base? Antes de caminar, primero tienes que aprender a gatear. No puedes agarrar este libro porque vas a perder el tiempo. Primero, no lo vas a entender nada. Y segundo, no vas a tener tiempo para leer más de 1000 páginas. Tú tienes que estudiar 16 cursos. Entonces, primero tienes que ir con tu libro de academia. Una vez que ya sepas, agarras el libro de la pre. Con estos dos lo complementas. Y si ya dominas esto, ya agarras este libro. Ya, entonces, ese mensaje les quería dar a ustedes, jóvenes del ciclo semestral. Muchísimas gracias por su atención en este ciclo. Le deseo muchos éxitos en su vida. Gracias y hasta luego. Permiso. Gracias a usted, profe. Muchas gracias. Cuídese. Gracias, joven. Hasta luego. Mm.